Como les decía Nico, entonces la clase de hoy día trata principalmente sobre los aspectos de participación ciudadana en materia climática en Chile. Y eso significa que vamos a ver estos objetivos durante el día de hoy. Vamos a... Déjenme que cambie la cámara. Ya, parece que está mejor. Ok, entonces vamos a, primero que nada, explorar qué es la participación ciudadana en términos conceptuales. Yo sé que ustedes han participado de procedimientos de participación ciudadana, tanto en su calidad de ciudadanos y ciudadanas como desde sus roles como funcionarios y funcionarias. Sin embargo, es importante repasar algunas cuestiones fundamentales de este concepto y de qué significa hacer participación ciudadana tanto desde el punto de vista de el resguardo del derecho a la participación que tenemos todas las personas, como también desde los intereses de los organismos públicos en los cuales estamos desenvolviendo nuestras labores, particularmente cuando se están creando los planes de acción climática. Y en ese sentido vamos a ver que en materia ambiental, y por lo tanto también en materia climática, la participación ciudadana tiene un rol particular, más profundo quizás que lo que estamos acostumbrados y acostumbradas en otras áreas, un rol que está reconocido además por tratados internacionales ratificados por Chile. Y por último, vamos a ver en detalle cuáles son las instancias de participación que se han creado en la Ley de Cambio Climático, con particular atención a cuáles son las obligaciones que existen en torno a esos procedimientos de participación, o sea, cómo desde los organismos públicos debe llevarse a cabo este procedimiento y particularmente qué se hace luego de llevar a cabo el procedimiento y qué se hace con las observaciones ciudadanas, que es finalmente la cuestión importante, ¿no? Como cuál es la fuerza que tiene la ciudadanía para influir en la creación de los diversos instrumentos de gestión climática que hemos estado revisando. Así entonces, vamos a partir por un pequeño marco de análisis, solamente una lámina, que tiene que ver con la idea del Estado regulador y la idea de la relación que existe entre el Estado regulador y sus ciudadanos y ciudadanas. Donde lo que me importa marcarles es algo que probablemente ustedes también ya han de alguna forma observado o vivido, que es que si bien el derecho público tiene inicialmente una visión donde el Estado y los privados son como dos cuerpos homogéneos y la tensión en torno a la aplicación de las normas y la forma en la cual se van otorgando derechos o no se van otorgando derechos, tiene que ver con este juego entre lo público y lo privado, entre el Estado y los privados. La verdad, desde los años 80 en adelante en el mundo, es que el Estado cambió su modelo, y en el caso particularmente de Chile eso es muy notorio, y el modelo de Estado en el que vivimos hoy día es el Estado regulador, y el Estado regulador tiene como entre sus características principales el hecho de que en lugar de prestar bienes y servicios, de producir bienes y servicios y distribuirlos como podría haberlo hecho el Estado de la primera mitad del siglo XX, lo que hace es producir regulación. Y al producir regulación, también deja de producir esos bienes y servicios que se los entrega a los privados, ¿no? Todo el proceso de privatización tiene que ver con este nacimiento del Estado regulador. Por ejemplo, porque es más fácil mirarlo con los servicios públicos, por ejemplo, cuando el Estado deja de entregar electricidad y en cambio privatiza el servicio de electricidad a una distribuidora, como podría ser en el caso de Chile Enel o CGE, una distribuidora, esa distribuidora va a estar cumpliendo con un rol para con nosotros y nosotras, para los ciudadanos, que es un rol que tiene una relevancia pública especial
y por lo tanto que va a estar siendo regulada, ¿no? El Estado va a generar unas normas para que en él nos distribuya la energía de una determinada forma, con estabilidad, con cierta seguridad, con ciertas tarifas, etcétera. Entonces, se produce en ese eje una relación entre el Estado y un tipo de privado al que podemos llamar el regulado, ¿no? Que son las empresas de servicios públicos, por ejemplo, pero también son todas aquellas industrias y personas que a propósito de sus actividades requieren de una resolución de calificación ambiental. Esa resolución de calificación ambiental también va a ser una regulación específica que va a hacer el Estado respecto de esos privados. Y esa regulación, que puede ser vista como tensa entre esas dos partes, es a la vez una manera con la cual el Estado garantiza los derechos de el otro tipo de privados, que son el otro tipo de privados, lo que tradicionalmente llamamos consumidores, usuarios, pacientes, etcétera, ¿no? Comunidades, vecinos, les ponemos distintos nombres cuando nos estamos refiriendo a distintas cosas, pero hace referencia a esto, a las personas que no son parte del proceso productivo en cuestión, pero a las cuales la regulación las afecta, nos afecta, por otras cuestiones, ¿no? Porque no tienen que ver con nuestra producción, no tienen que ver con nuestra actividad económica, sino que tienen que ver con nuestra posibilidad de habitar los territorios, nuestra posibilidad de que se nos satisfagan ciertos derechos. Entonces, cuando el Estado le pone una regla a la industria, no tengo idea, a una papelera, ¿no? Una industria papelera que funciona en una determinada comuna en Chile, en Constitución, pongámosle. Entonces, la papelera en Constitución, la celulosa en Constitución, va a tener una serie de regulaciones que están en su resolución de calificación ambiental, que van a marcar, por ejemplo, qué tipo de contaminantes puede o no puede tirar al ambiente. Y esos contaminantes que puede o no puede tirar al ambiente, claro, pueden convertirse en una limitación de sus actividades por parte del Estado, pero a la vez son una satisfacción de los derechos de los vecinos de Constitución, que tienen derecho a un aire limpio, a un ambiente sano y a no tener que respirar malos olores, ¿no? Entonces, una misma regulación, la misma norma, tiene respecto de un tipo de privados un efecto que es de control y tiene respecto de otro tipo de privados un efecto que es de satisfacción de derechos. Y ese esquema es un esquema que hay que tener en consideración al momento de pensar en varias cosas, pero entre ellas también al momento de pensar en la participación ciudadana, sobre todo cuando estamos creando este tipo de planes de acción climática, que son planes que muy probablemente van a estar imbuidos de esta tensión. O sea, van a tener una parte de la ciudadanía, de cualquier lugar, que va a preferir, por una cuestión de satisfacción de necesidades económicas, por ejemplo, va a preferir que haya cierta laxitud, mientras vamos a tener otra parte de la ciudadanía que va a preferir que haya un control más estricto para satisfacción de otros derechos e intereses. También pueden ser de corte económico, pero también pueden ser de otro tipo de corte, de salud, de bienestar, etc. Y entonces vamos a tener esa tensión más o menos permanente. La participación ciudadana, por lo tanto, cuando el Estado hace participación ciudadana, no le está preguntando en ningún caso a un grupo homogéneo de personas. Le está preguntando a personas que son muy distintas entre ellas, por supuesto, hay muchos grupos de interés distintos, pero la primera división que tenemos que tener en nuestra consideración cuando hacemos participación ciudadana es que vamos a tener estos dos tipos de privados que van a buscar cuestiones completamente disímiles respecto de un mismo objeto, que es este poder regulador del Estado. Me fui para otro lado, perdón. Ya, entonces ese es como un primer marco de análisis importante. Y el segundo marco de análisis importante es la idea de los derechos de acceso. Y los derechos de acceso son los derechos de participación ciudadana, acceso a la información pública y acceso a la justicia ambiental. Esos tres derechos provienen de un tratado internacional que es la Declaración de Río de 1992. Después de eso han sido
elaborados y han sido reconocidos por una serie de instrumentos nacionales e internacionales. Estos tres derechos son muy relevantes a la hora de pensar en el ambiente sano y a la hora de pensar en la satisfacción del derecho al ambiente, precisamente por lo que aquí se dice, ¿no? La Declaración de Río, en el principio de 10, dice: el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y participación de la población, poniendo información a disposición de todos. Deberá además proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Tenemos entonces estos tres derechos aquí todavía no conceptualizados como derechos, después se van a conceptualizar como derechos más adelante. La Convención de Aarhus de 1998 en Europa, en el Acuerdo de Escazú del 2018 en América Latina, y entre medio en otra serie de instrumentos. Esos dos son los más relevantes. ¿Por qué nos importan estos tres derechos? Bueno, evidentemente porque estamos hablando de participación ciudadana y estamos hablando de materia ambiental, y este es el origen de esta necesidad, o uno de los orígenes de esta necesidad. Y ojo con que la forma en que se garantizan los derechos de acceso, la forma en que se reconocen y luego se garantizan los derechos de acceso, es una forma en que se crea una especie de trenza entre estos tres derechos, ¿no? El derecho de acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia, que funcionan de manera conjunta, y por eso decimos que es una trenza, porque cada uno de ellos por separado no permite el resultado que esta declaración y luego el Acuerdo de Escazú y los otros instrumentos están buscando. ¿Cuál es el resultado que están buscando? Y aquí podríamos ir a una cuestión muy básica del derecho, como decir, bueno, ¿qué es lo que quiere el derecho? El derecho en general quiere hacer probable cosas que no son probables, ¿no? Entonces genera reglas para que algo que no sucedería sin ellas, suceda. Y queremos que eso suceda porque hay un acuerdo democrático de que eso es positivo para el desarrollo de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo poco probable en este caso? Lo poco probable es que la autoridad permita que los ciudadanos sean parte de la toma de una decisión pública. Eso es lo poco probable. ¿Cómo es que eso lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo es que efectivamente va a pasar esto? Primero que nada, dando la información necesaria a los ciudadanos, porque sin información, como dice la radio El Conquistador, el hombre que no se informa no puede opinar, y por lo tanto, muy difícilmente, sin información adecuada, vamos a poder efectivamente participar de este proceso. Luego, dando las herramientas, los espacios para que se genere esa participación, y finalmente entregando un derecho de acceso a la justicia que permita a las personas, si es que no son escuchadas en este procedimiento, acudir frente a un tercero imparcial, que es el juez, a decirle: mire, la administración del Estado me debió haber dado esta información, me debió haber permitido participar, debió haberme escuchado de esta y esta otra forma, no lo hizo, bueno, castíguelo, ¿no? Castíguelo, que en este caso significa generalmente anule su decisión. Y entonces el derecho de acceso a la justicia, si bien tiene un valor en sí mismo, también funciona como la amenaza de: si esto no se hace bien, lo puede conocer un juez. Y por eso estos tres derechos decimos que funcionan como una trenza. Ahora bien, cabe preguntarse qué es la participación ciudadana. Y cabe preguntarse esto no solo por la diversión de encontrar el contenido específico de los conceptos, sino que también porque cuando la vayamos a aplicar en el procedimiento, en este caso de los planes de cambio climático, necesitamos entender un poco de qué va, de dónde viene, para dónde va, básicamente, ¿no? Y la participación ciudadana es, primero que nada, consustancial a la democracia. O sea, entendemos que si existe democracia es porque existe participación. Vale decir que una manifestación efectiva y concreta de la democracia es el hecho de que las decisiones públicas se tomen considerando a los ciudadanos y ciudadanas en sus intereses, opiniones, derechos. Eso
se manifiesta de un montón de formas y entonces podemos decir que la participación ciudadana es un rango muy amplio de actividades y de hecho lo es. Por supuesto, votar es participación ciudadana y es el tipo de participación ciudadana más reconocible, ¿no? Participación política más reconocible, el voto. Pero también, y ahí va a depender de los autores que van a decir, miren, escribir un tweet, que ya, bueno, ahora ya no se llaman tweet, escribir un X, se dirá así, no sé, escribir un post en alguna red social es también participación ciudadana, porque estoy haciéndome parte de la esfera de lo público, o leer el diario, ¿no? Y entender cómo está funcionando algo es participación ciudadana, participar de una protesta es participación ciudadana. Y hay autores que van a decir, no, eso no es participación ciudadana, la participación ciudadana requiere de una institucionalización. Y la institucionalización va a estar marcada por reglas, entre ellas las del voto, pero también las de otros procedimientos, como los procedimientos que tenemos en la ley marco de cambio, marco de cambio climático. Y entonces, la participación ciudadana podemos decir que es un procedimiento también, ¿no? Y una de las cosas que marca la participación ciudadana es el hecho de ser un procedimiento. Pero no es solo un procedimiento, sino que también va a tener otras características que vamos a ver a continuación. Buscando conceptos, a mí estos dos conceptos siempre me hacen sentido, también porque tienen cierta distancia entre ellos y eso me permite observar mejor el rango de opciones para conceptualizar la participación ciudadana. El primero es del profesor Josep María Castellar, de la Universidad de Barcelona, que dice que la participación ciudadana es concurrir en el proceso de adopción de decisiones de los poderes públicos por parte de los ciudadanos. Concurrir en el proceso de adopción de decisiones. O sea, que en ese proceso de adopción de decisiones, aquellas cuestiones que son puestas en conocimiento de la autoridad, del tomador de decisiones por parte de los ciudadanos, sean efectivamente consideradas, ¿no? O sea, concurran en ese espacio. Y hay un segundo concepto del profesor Gonzalo Aguilar de la Universidad de Talca, que es un poco más poético, pero que encarna también muy bien ciertos aspectos de la participación. Dice que es el ejercicio permanente de un derecho a un gobierno inclusivo, plural, deliberativo y por consentimiento. ¿Por qué nos importa esto? Primero porque él dice es un ejercicio permanente de un derecho, ¿no? Nos hacemos parte de las decisiones públicas de manera mucho más cotidiana que lo que supondría, por ejemplo, el derecho al voto como una cuestión específica. Pero además nos hacemos parte porque, o más bien, al hacernos parte, permitimos que se concreten ciertos idearios de la democracia, como son la inclusión, el pluralismo, la deliberación y el consentimiento, en el sentido de que no nos sea impuesto solamente el derecho, sino que efectivamente seamos partes concurrentes de la creación de ese derecho. Esto tiene una serie de implicancias que no solamente son de corte teórico, sino que son de corte bastante práctico, como por ejemplo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normativas, ¿no? Las normativas, de acuerdo a los estudios empíricos al respecto, las normativas se cumplen más cuando las personas han sido parte de la creación de esas normativas. Se genera un vínculo con esas normativas y por lo tanto esta idea de que hay un consentimiento al hacerme parte de una creación de una normativa, como puede ser un plan de acción climática, esa idea tiene un cierto respaldo. En lo que tiene que ver con la inclusividad y la pluralidad, hay también una cuestión que tiene que ver con los sesgos que puede tener la propia autoridad al tomar sus decisiones. La autoridad, si bien tiene un control político de la decisión y tiene, por lo tanto, un rango de discreción en cuando está tomando decisiones, tiene un rango de discreción que puede no estar delimitado muy bien en la ley, o puede sí estarlo, pero que se limita aún más cuando concurren
concurrimos los ciudadanos con nuestras participaciones a la toma de esa decisión. Esto es como, yo lo pienso como cocinar una sopa de esas que uno cocina los domingos, así como con lo que quedó de la semana, y entonces uno le pone distintas cosas que hay. Y si uno tiene pocos elementos, esa sopa va a quedar probablemente menos sabrosa que si uno tiene más elementos. Y la gracia de la participación es que nos entrega esos elementos adicionales. Y que la entrega de elementos adicionales significa, para quien está haciendo la sopa, para quien está creando esta decisión, que tiene que incluirlos en esa decisión. No tiene que incluirlo completamente, ¿no? Si yo estoy haciendo mi sopa y alguien me pasa una cabeza de ajo completa, no tengo que incluir la cabeza de ajo completa, pero sí debo incluir un par de dientes para darle sabor a mi sopa. No sé si es buena la analogía, pero bueno, la analogía que se me ocurrió. Y entonces vamos a tener una construcción de una decisión en la cual se genera una deliberación, un intercambio entre los distintos elementos que son puestos por los y las ciudadanas. Y les decía que la participación podría ser vista como un procedimiento, pero tiene además dimensiones distintas. Una dimensión, una gama de dimensiones son las dimensiones normativas. Desde el derecho, la participación ciudadana es un principio. Aló, profesor. ¿Me escuchan? Ahora sí, pero no le vemos su cámara. Yo tampoco me veo a mí mismo. Pero bueno, escucha, ¿y ven el PowerPoint? Sí, sí, se ve. Ya, no sé qué pasó. Bueno, voy a seguir y aparecer en algún minuto. Entonces, desde el derecho decía que tenemos una dimensión normativa que es mirar a la participación ciudadana como un principio, y vale decir que es una guía para la toma de decisiones, una guía para la interpretación también. El principio de participación ciudadana lo encontramos en la Ley 19.300 de Medio Ambiente y también en la Ley de Cambio Climático. Vamos a ver después específicamente la redacción. Además, la participación ciudadana es un derecho que está reconocido en nuestra ley, está en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en el artículo 69, está en además el Acuerdo de Escazú, particularmente referido a materia ambiental, y ha sido reconocido como derecho en múltiples ocasiones, obviamente por las Cortes también. Y por último, la participación ciudadana son mecanismos. Y muchas veces vamos a confundir quizás la idea de participación con los mecanismos de participación. La participación sí, también es ese mecanismo en el cual nos juntamos en un gimnasio de la Dijeder con los ciudadanos de un determinado lugar y conversamos sobre lo que se esté, digamos, en participación en ese momento, o la publicación en la página web para que las personas puedan hacer sus comentarios. Sí, eso es participación, pero no es solo eso, ¿no? Ese es el mecanismo a través del cual este derecho se va a concretizar. Y el que sea un derecho y el que sea un principio son importantes para entender el mecanismo, porque el mecanismo por sí solo no sirve, ¿no? La reunión en el gimnasio no sirve si es que no se piensa esa reunión desde la idea de que estamos satisfaciendo un derecho que además tiene una serie de implicancias prácticas. Y bueno, y tiene dimensiones también conceptuales que para estos efectos son menos importantes, pero que de todas formas hay que revisar. Una dimensión que es la participación política, que es, como les dije, el voto, la participación en ese tipo de procedimientos. La participación en la gestión pública, que se refiere a la participación que tenemos en distintos menesteres públicos, en tomas de decisiones de distintos ministerios y organismos, la participación en el derecho administrativo, que tiene particularidades a propósito de la ley de procedimiento administrativo, y por último la participación en materia ambiental, que tiene otras particularidades porque ha tenido un desarrollo que es en paralelo a todo el resto del desarrollo sobre participación ciudadana, y de eso sí vamos a ver más en detalle, pero ya les dije, por ejemplo, la normativa de la
de la Declaración de Río ya nos da luces sobre por qué la participación ambiental es distinta. Funciones de la participación ciudadana. Y esto tiene que ver con la utilidad, es una visión más utilitarista de la participación. Y para clasificarlas aquí, esto lo baso en un artículo que escribimos con Victoria Belemi hace algunos años atrás, hicimos una clasificación que se basa en el reconocimiento por parte de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, donde se expresó bueno, varios puntos que nos dan luces sobre estas funciones. Entonces, agrupamos estas funciones en tres grandes funciones, que es la función comunitaria, la función pública y la función privada. Entonces, la pregunta aquí es, ¿para qué sirve la participación ciudadana? La primera pregunta comunitaria es ¿para qué le sirve a la comunidad? ¿Para qué le sirve a lo público? O sea, al Estado, pero no solo al Estado, sino que a la esfera de lo público. Y la tercera es ¿para qué le sirve a una persona en particular? O sea, ¿para qué le sirve a los privados? Desde la primera dimensión, cuando decimos la participación tiene una función comunitaria, nos referimos a que es un espacio en el cual se genera y se refuerza el tejido social. La participación ciudadana, cualquiera sea el procedimiento que tenga, es un momento en el cual las personas están invitadas a confluir en torno a un tema que es común. Y esa invitación a confluir forma comunidad. Y esa formación de comunidad es relevante, ¿no? Sobre todo para quienes están ejerciendo una función pública, ya sea desde un gobierno regional, desde una municipalidad o algún otro organismo, permitir, favorecer, facilitar que se creen esas redes comunitarias es algo que beneficia a el cumplimiento de las funciones públicas también, pero que beneficia sobre todo a las personas que son parte de esa comunidad. Esto a mí me ha tocado vivirlo en algunas ocasiones, particularmente en cuestiones ambientales que son a las que me he dedicado, donde comunidades que quizás no tenían una gran cohesión, logran una cohesión, logran un conocimiento mutuo y logran una creación de actividades y redes que no existían antes a propósito de procedimientos de participación, por ejemplo, por un gran proyecto que se quiera instalar en la zona. Y entonces se quiere instalar una gran represa en un pequeño poblado en el sur de Chile, y ese pequeño poblado donde existían ciertas redes, pero quizás no tan profundas, sobre todo con los vecinos de los alrededores, qué sé yo, empiezan a generar nuevas redes para evitar lo que ellos consideran que es un riesgo, que es la construcción de esta gran represa. Y esas nuevas redes y la forma en que esas redes se tejen después dan pie a otras cosas, ¿no? A ser base para organizaciones solidarias, hacer bases para finalmente una mejor satisfacción de los derechos de las personas, que es algo que es lo que deberíamos estar tener siempre en la cabeza. Esa entonces es la función comunitaria. Y desde este punto de vista, lo que la Carta Iberoamericana de Derechos Humanos, perdón, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana propone, también está esto en documentos de la CEPAL y de la OCDE, es que se utilice, se entienda desde parte de los organismos estatales esta función, de modo que se potencie esa función. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, una cuestión que aparece en estos documentos es la posibilidad de entrega de herramientas para el fortalecimiento de la sociedad civil en estos procedimientos de participación. Herramientas que pueden ser desde formaciones muy específicas con temas relacionados con lo que se está haciendo. Entonces vamos a hacer un taller de cambio climático y los riesgos climáticos de nuestra comuna. Bueno, hacer un taller de los riesgos climáticos que hay en una comuna para la participación en el plan comunal puede parecer como una cuestión bien obvia, quizás incluso no tan útil, pero tiene utilidades importantes desde el punto de vista de transmitirle a las personas los riesgos futuros para que también ellas tomen decisiones basadas en esa evidencia, ¿no? O sea, no es solo para que participen del proceso y digan, oye, es que yo creo que el plan incluya tal cosa o tal otra, sino que es también para que esa información les sirva para sus propias decisiones, colectivas e individuales. Y entonces es una instancia en la que se puede aprovechar para generar esas capacidades. Ahí hay un ejemplo muy sencillo, por supuesto pueden haber muchas más alternativas.
En segundo lugar, entonces teníamos las funciones públicas de la participación ciudadana. Las funciones públicas, como les dije, se refieren al refuerzo de la esfera de lo público, particularmente de la labor estatal. La participación ciudadana, además de ser consustancial a la democracia, y por lo tanto ya por sí misma eh, tener un germen de utilidad pública, contribuye a la gobernabilidad mediante lo que les mencionaba, que es la mayor aceptación, mayor posibilidad de aceptación de la normativa por parte de quienes han participado en un procedimiento. Y además tiene una función en materia ambiental bien importante, que es el conocimiento territorial. Conocimiento que, si bien en el caso de las municipalidades y los gobiernos regionales es mayor que en el caso de los organismos centrales, todavía puede ser imperfecto, incompleto, y puede completarse y puede mejorarse con la información que es entregada por los ciudadanos. Nadie sabe mejor que la quebrada sin nombre número 4 de X lugar es una quebrada que cada 10 años tiene grandes crecidas y se viene abajo la mitad del cerro porque con esas grandes crecidas nadie lo sabe mejor que el señor o señora que habita en ese territorio hace 50 años y siembra y cosecha en ese territorio y sabe porque ha visto 4 veces que esto ha pasado y que cuando ha pasado ha habido esta y esta otra característica. Eso por dar un ejemplo mundano, pero hay un montón de información cotidiana del medio ambiente que no está sistematizada, no está en estudios, no es posible de levantar tampoco tan fácilmente porque tendría que ser un monitoreo de mucho tiempo para entender ese tipo de cosas o un muy buen estudio etnográfico, pero que a veces las personas sí van a entregar, ¿no?, en estos procedimientos de participación, y con eso van a permitir que la toma de decisiones por parte del organismo público sea una toma de decisiones mejor, básicamente, ¿no?, con mejor información. Y por último, la participación ciudadana tiene una función privada, y la función privada se refiere a la posibilidad que existe de llegar a acuerdos, de presentar intereses que pueden estar en conflicto, presentar intereses que pueden ser acogidos por la autoridad para su tratamiento en el procedimiento en cuestión, pero que también pueden entrar en conflicto con otros intereses, y a propósito de los procesos de participación pueden eventualmente ser resueltos, ¿no? Puede propiciarse algún tipo de acuerdo. Todo esto nos lleva a lo que típicamente se dice como una función de la participación ciudadana, que es mejorar la legitimidad. ¿La participación ciudadana mejora la legitimidad de la decisión pública? Sí, pero la mejora porque pasa todo esto, ¿no? O sea, la mejora porque se generan todas estas funciones, se mejora se fortalece la sociedad civil, se permiten los acuerdos, se acoge la información, etcétera, ¿no? Y entonces, con todo eso en conjunto, uno puede decir, sí, efectivamente esta decisión va a mejorar en su legitimidad, que es básicamente que sea más aceptada y más seguida por parte de los ciudadanos. Les decía que en materia ambiental hay una especificidad de la cuestión de la participación. Y hay una especificidad que tiene varios puntos distintos. Está la Declaración de Río del 92, está la propia Ley de Medio Ambiente de Chile y de otros países, que todos tienen procedimientos de participación que son bastante más avanzados y más claros que los procedimientos de participación que hay en otras áreas. En el caso chileno hemos crecido en este sentido con la existencia de la Ley 20.500 del año 2010, y luego con las normas de participación ciudadana que todos los ministerios deberían tener al día, y eso ha creado una serie de procedimientos dentro de los ministerios y los servicios públicos, también de las municipalidades, para el acogimiento de la participación ciudadana. Pero eso ha sido, digamos, complementado por
cuestiones específicas de medio ambiente como son el Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú es importante porque es un acuerdo internacional ratificado. Hola, 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 Nico. Lo escuchamos, pero no se ve su cámara. Ya, volvió a suceder. Bueno, volverá a aparecer de nuevo. Entonces, el Acuerdo de Escazú, les decía, es un acuerdo que fue ratificado por Chile en 2022, que empezó en el año 2012 su negociación, terminó en el año 2018, y que se refiere especialmente a los derechos de acceso, que ya les dije, son información, participación, justicia en materia ambiental, y a la defensa o a la protección de los defensores ambientales. Y este acuerdo de Escazú ha tenido un desarrollo en nuestra normativa, pero de todas maneras es importante mirarlo en su fase primaria, ¿no? O sea, desde el acuerdo mismo. Que como les decía, tiene como objeto garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso, así como la creación y fortalecimiento de capacidades, cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Entonces, la idea que hay detrás de Escazú, la idea que hay detrás de los derechos de acceso, precisamente es permitir que se produzca un ambiente sano y permitir que se produzca un desarrollo sostenible. Para eso, Escazú tiene una serie de principios, no es necesario que los veamos en detalle, pero sí se los quería dejar en el PowerPoint, entre ellos igualdad, transparencia, no regresión, preventivo, precautorio, etcétera, que van a marcar cómo es que los estados deben hacer la participación ciudadana. Lo que sí me interesa marcar, pero también cómo se aplica el tratado, ¿no? Entonces hay cosas como, no sé, igualdad de soberanía de los estados que para efectos de la aplicación del principio de la participación ciudadana o de la transparencia no son tan relevantes como para otros elementos del tratado. ¿Cuáles sí les quiero marcar de esta lista? Y porque además no están necesariamente repetidos después en la norma de cambio climático. Primero que nada, el principio de prevención y precaución. Los principios de prevención y precaución, sobre todo el de precaución, son importantes a la hora de la toma de la decisión ambiental, generalmente, pero en este caso se aplican también a la participación misma, o sea, al procedimiento de participación, y eso va a significar que el procedimiento de participación debe ser pensado desde una óptica preventiva y precautoria, y esa óptica en el procedimiento de participación puede aparecer como menos evidente, porque un procedimiento de participación generalmente no va a producir un daño grave e irreparable, pero a veces puede producirlo, ¿no? Y son cuestiones que hay que tener en consideración al momento de generar ese procedimiento. ¿Qué cosas me estoy imaginando? Por ejemplo, vamos a ver después que la ley de cambio climático tiene específicamente normativa para evitar que esto suceda, pero puede darse que un proceso de participación se haga en un formato o en una manera que le impida a un grupo de personas participar. Por ejemplo, si no se facilita que exista ese procedimiento en el lenguaje de un pueblo indígena que habite en una comuna y eso impida su participación. O una cuestión que es bastante más común, que es que se obligue a que toda la participación sea digital, cuestión que deja fuera a una serie de personas, sobre todo en el mundo rural y sobre todo a las personas de mayor edad, que no tienen ni los medios ni el conocimiento para utilizar herramientas digitales. En ese caso, por ejemplo, estaríamos hablando de principio de precaución, ¿no? Entonces, pensando en que existe una posibilidad cierta de que un grupo de personas quede fuera de la participación y por lo tanto que se genere un daño grave a ellos, que es impedirles ejercer su derecho, bueno, no debería llevarse a cabo una participación con ese tipo de medios, ¿no? O no con ese tipo de medios de forma exclusiva, porque si no, cerramos la posibilidad de participación a un grupo importante de personas. Preventivo, precautorio. Varios de estos otros se repiten en la ley, los vamos a ver.
El último que sí les quiero marcar de esta lista es el principio pro persona. El principio pro persona lo que básicamente dice es que frente a una interpretación legal que tiene más de una posibilidad, hay que interpretar en la forma en que más favorezca a las personas. Eso es como lo lógico, ¿no? O sea, es como lo más básico, perdón, de este principio. Y es un principio que no está en todas las normativas, que yo diría que no se aplica de manera tan general en nuestro uso del derecho, pero que al menos el acuerdo de Escazú lo dice directamente. Usted tiene que interpretar, usted, Estado, y por lo tanto cualquiera de sus organismos y funcionarios, tiene que interpretar la normativa de participación, acceso a la información, acceso a la justicia y defensores ambientales de una manera que sea pro persona. Eso incluye también lo que estamos hablando. Bueno, hay estándares, esto como les decía, más que nada se los quiero dejar en el PowerPoint, pero hay estándares del acuerdo de Escazú que son, que son importantes de tener en cuenta, estándares de transparencia activa, estándares también de información y divulgación, y particularmente estándares de participación ciudadana. Y estos de participación ciudadana sí me parece un poco más importante revisarlos en mayor detalle. ¿Qué es lo que dice el Acuerdo de Escazú sobre la participación ciudadana en cuanto a sus estándares? Primero que nada dice que los procesos de participación deben ser abiertos e inclusivos. ¿Qué significa que sean abiertos e inclusivos? Abiertos hace referencia a que cualquier persona pueda participar, ¿no? Que haya mecanismos que permitan a cualquiera que quiera participar hacerlo, ¿ya? O sea, la apertura es una obligación un poco más pasiva de parte del organismo del Estado, que simplemente lo que tiene que hacer es abrir la puerta para que el que quiera venir a decir algo lo pueda decir. La inclusividad, en cambio, es una obligación más positiva para los organismos del Estado. No tiene que ver con solamente permitir que cualquiera venga, sino que tiene que ver con tomar acciones positivas para que grupos vulnerables y personas en situaciones vulnerables que pudieran no acudir a la participación a propósito de esas vulnerabilidades, sí lo hagan. Y entonces, cosas como las que mencionaba antes, ¿no? Tener algún formato de la participación en el lenguaje de los pueblos indígenas que habitan en la comuna, en la región, es importante. Permitir ciertas facilidades a personas que tienen dificultades físicas o que tienen dificultades a propósito de su edad, por ejemplo, con el uso de ciertos elementos, también es importante. Permitir ciertas facilidades a los y las cuidadoras, pero que generalmente son mucho más mujeres que hombres, que son cuidadoras de personas y que por lo tanto para poder ser parte de un proceso de participación requieren de un soporte que ayude en sus cuidados. Es también una forma de ser inclusiva, y entonces son ese tipo de elementos que van a depender, por supuesto, de la población a la que se está apuntando, los que van a marcar el cumplimiento de esta obligación de inclusividad. Dice también el Acuerdo de Escazú, en su artículo 7, que se deben garantizar mecanismos en las decisiones, revisiones de actividades, etc. Esto no nos es tan relevante para este caso. También en procedimientos distintos como el ordenamiento territorial y normas. Este es nuestro caso, estamos hablando de planes de acción climática, que son que debieran, ¿no?, estos procedimientos adoptarse desde las etapas iniciales del proceso de decisión. Vamos a ver que al menos en los planes regionales ya hay un procedimiento definido por el reglamento, y que deben ser debidamente consideradas estas observaciones. También lo vamos a ver cómo el reglamento lo soluciona. Esto respecto de los proyectos y esto respecto de los estándares de participación. Respecto a los estándares, y volviendo a un punto que les hacía antes, el Acuerdo de Escazú establece la obligación de que se generen las condiciones propicias para participación de distintos grupos de acuerdo a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género.
O sea, esas son al menos las cuestiones que habría que tomar en consideración para efectuar esta participación. Yo siempre recuerdo, me tocó una participación ciudadana en Cochamó hace más de una década atrás, en Llanada Grande particularmente, que es una localidad dentro de la comuna de Cochamó, donde me pareció muy, muy inteligente lo que hicieron los funcionarios. Para que la participación ciudadana tuviera éxito, se hacía el mismo día que se efectuaba el pago de las pensiones. Y entonces había muchas personas que iban a Llanada Grande, personas que habitaban en la ruralidad, en las cercanías, que iban a Llanada Grande, algunos tenían que ir a caballo 2 o 3 días, un día en particular que era el día en que se pagaban las pensiones. Y ese día no solamente se pagaban las pensiones, había un mercado, las personas aprovechaban de hacer sus compras, de encontrarse y muy bien me pareció, se aprovechaba también de hacer la participación ciudadana en ese día porque sabían que las personas iban a estar ahí y entonces en este caso las características sociales, geográficas y culturales de ese lugar fueron usadas adecuadamente para un procedimiento de participación ciudadana. El acuerdo de Escazú requiere además plazo razonable, solucionado en el reglamento, que se le dé información a la población con un lenguaje no técnico. Esto es difícil, esto es difícil. Entregar información ambiental con un lenguaje no técnico es algo complejo, pero es algo necesario, ¿no? Y es complejo porque es difícil de traducir mucha de la información, pero si no se entrega esa información, las personas no pueden participar. Entonces, tiene que haber un esfuerzo y probablemente este esfuerzo va a estar mediado por varios factores, o sea, debiera venir esta información ya elaborada desde el aparato central del Estado, pero de todas maneras tiene que haber un esfuerzo específico para que esto funcione. Tiene que haber una oportunidad de presentar observaciones y el público debe ser informado de la decisión. En cuanto al enfoque intercultural, particularmente, que nos importa, y esto sin perjuicio de la posibilidad de que existan consultas indígenas que tienen su propio procedimiento, cuando el público hable mayoritariamente idiomas distintos a los oficiales, las autoridades deben velar por la comprensión y participación. Además, debe promoverse la valoración del conocimiento local, y eso implica, por ejemplo, en el caso de las comunas donde habitan pueblos indígenas, intentar que las autoridades tradicionales lleven información en los formatos que los llevan las autoridades tradicionales. Generalmente son formatos muy distintos de la ciencia occidental, entonces se van a presentar como relatos, por ejemplo, o como lo que podrían llamarse mitos, pero que no son mitos, sino que es un traspaso oral de un conocimiento tradicional, que eso sea incorporado en los planes de acción climática. Y por último, velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los pueblos indígenas y comunidades locales, y a esto particularmente me refería con lo del convenio 169. Vamos a hacer ahora entonces 5 minutos de break y volvemos Así es. con... Volvemos entonces a las 10:05. Nos vamos a receso. Gracias, Nico. Ya. Gracias, Nico. Entonces, vamos a ver ahora los mecanismos de participación específicos de la Ley Marco de Cambio Climático. Hay una primera parte de esta segunda parte de presentación en que están todos los mecanismos de participación de los distintos instrumentos. Vamos a ver eso un poco más rápido. Después vamos a ver en específico qué es lo que dice el reglamento sobre la participación ciudadana, donde están lo más interesante para ustedes, me imagino, que es las obligaciones que existen respecto de esa participación. Entonces, primero que nada, como les decía, la participación ciudadana tiene esta triple manifestación, como principio, como derecho y como mecanismo o procedimiento. Y en el caso de la Ley de Cambio Climático se reconoce también esto, ¿no? Y se reconoce entonces incluyéndola como principio y luego desplegándola como derecho en los distintos mecanismos.
¿Qué dice sobre participación? En el principio, que es la letra F del artículo 2, dice que es deber del Estado contar con mecanismos que permitan asegurar la participación de toda persona o agrupación de personas en la gestión del cambio climático, tanto a nivel nacional como regional y local. Lo importante de esto es que, bueno, el deber es para todos los organismos del Estado, el deber es de que existan los mecanismos y que esos mecanismos permitan asegurar la participación, personas y agrupaciones de personas, permitan asegurar la participación. O sea, tienen que ser mecanismos que tengan cierta idoneidad para que efectivamente, idoneidad, permitir efectivamente asegurar la participación suceda. Y eso quiere decir que exista una forma de llevar adelante el mecanismo que haga que las personas puedan presentar sus observaciones, pero también que esas observaciones finalmente tengan un resultado dentro del procedimiento. La propia ley y el reglamento van a después expandirse sobre este punto, pero desde el principio ya se marca esta idea. El otro principio que nos importa en este asunto es el principio de equidad y justicia climática, que está en la letra D del artículo 2, que dice que es el deber del Estado procurar una justa asignación de cargas, costos y beneficios. Eso es lo tradicional de la idea de justicia ambiental, justa asignación de cargas, costos y beneficios, resguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, vale decir, una justicia distributiva actual entre las generaciones presentes y una justicia distributiva entre nosotros y quienes vendrán, generaciones futuras. Esos dos elementos son importantes y esto tiene que tener un enfoque de género y especial énfasis en sectores, territorios, comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático. Tener un enfoque de género significa reconocer las diferencias de género que pueden existir a la hora de hacerse parte de lo que estamos viendo ahora de la participación ciudadana, también a la hora de enfrentar los riesgos de la crisis climática. Pero para efectos de la clase de hoy, vamos a decir, hay que tener este enfoque de género al momento de observar la participación ciudadana. Y entonces vuelvo a nuestra realidad material. Las mujeres son quienes, por ejemplo, ¿no? Una de las muchas diferencias es que las mujeres son quienes principalmente se hacen cargo del cuidado de las personas que requieren cuidado en las familias y entonces probablemente tienen mayores dificultades para participar de procedimientos que requieran su traslado, tienen mayores dificultades de participar en procedimientos que sean a algunas horas determinadas del día, como es la hora de ir a buscar a los niños y niñas al colegio, o la hora de acostar a los niños y niñas, también a los ancianos que están bajo el cuidado de alguna persona, que son horas particularmente complejas, etcétera, ¿no? Esto es por poner un par de ejemplos bien cotidianos, pero hay una diferencia entre los géneros que hay que tomar en consideración al momento de llevar a cabo estos procedimientos. Y bueno, tiene que esto además tener un énfasis en sectores, territorios y comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático, cuestión que es un poco más específica en términos de que si bien hay ciertos grupos sociales que son particularmente vulnerables al cambio climático, como son las personas de mayor edad, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, las mujeres, también hay una especificidad territorial de esos grupos, ¿no? No es el mismo riesgo que tiene una comunidad, por ejemplo, de un grupo indígena en la ciudad de Santiago que una comunidad indígena en la región de Coquimbo, por poner un ejemplo, ¿no? A propósito también de las prácticas culturales, de la materialidad en la que se desenvuelven, de las prácticas económicas, etc. La justicia climática busca el trato justo de todas las personas, así como evitar discriminaciones que puedan conllevar determinadas políticas y decisiones que pretendan abordar el cambio climático. Ya, y partimos entonces ahora con unas primeras par de reglas generales respecto de la participación en la ley de cambio climático. Primero, esta idea del artículo 27 dice
que va a existir un sistema nacional de acceso a la información y participación ciudadana sobre el cambio climático, que es un sistema que tiene que desarrollar el Ministerio de Medio Ambiente junto con el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Yo entiendo que ya parte de este sistema está medio desarrollado en el sentido de que hay un atlas de riesgo climático, hay una página de consultas públicas. No diría que eso es el sistema completo, creo que todavía probablemente faltan partes de ese sistema completo. Esto es algo que debería estar desarrollado y cuyo desarrollo además es bien relevante porque va a permitir, ojalá, conectar los distintos instrumentos en la gestión climática. Y entonces, esto que está marcado abajo, ¿no? El sistema promoverá y facilitará la participación ciudadana en la elaboración, actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión del cambio climático. Y claro, eso puede ser simplemente que se permita que las personas hagan sus observaciones a través del sistema web. Y bien con eso, por supuesto, es más fácil que exista un sistema central a que cada municipio, cada región tenga que crear su propio sistema. Entonces, ok, pero espero yo que este sistema efectivamente facilite la participación. Y eso no es solamente poner a disposición un formulario de Google Docs para que las personas escriban, sino que, por ejemplo, tenga información relevante para que las personas podamos entender algunos riesgos climáticos, tenga información relevante sobre la conexión que hay entre los planes. Esto es algo que, por supuesto, está por verse. El sistema además debe propender a emplear un lenguaje comprensible. Esto se lo mencionaba antes, que hay una dificultad de llevar a lenguaje más comprensible y más coloquial las cuestiones técnicas del cambio climático, y que ese esfuerzo yo espero, y la ley también, que no tenga que hacerlo cada municipio y cada gobierno regional, sino que venga hecho desde también la centralidad, al menos en sus elementos principales, para facilitar este traspaso del lenguaje comprensible. Y el artículo 34 es el segundo, que es importante en términos generales. Dice que la participación ciudadana en cambio climático está garantizada a toda persona o agrupación. Toda persona o agrupación tendrá derecho a participar de manera informada en la elaboración, revisión y actualización de instrumentos de gestión del cambio climático mediante los mecanismos previstos para ello por la ley. Entonces aquí está el artículo 2, el principio de participación; artículo 34, el derecho a la participación; y después vienen todos los mecanismos específicos de participación. Se ponen ya en este artículo 34 algunos estándares para la participación. Entonces dice, deberá permitir el acceso oportuno por medios apropiados a la información necesaria para un efectivo ejercicio de este derecho. No está completamente definido qué es oportuno, completamente definido qué son los medios apropiados, ni la información necesaria, pero por supuesto eso va a estar mediado por la autoridad competente dependiendo del instrumento de gestión que sea. Y sobre todo lo apropiado o no de los medios con los que se entregan información también va a estar mediado por la realidad territorial del lugar donde se está entregando la información. Y de nuevo, la adecuación lingüística, la adecuación cultural, el medio, el soporte, si es digital, si es en papel, si es por radio, va a ser algo importante dependiendo del territorio. En Chiloé, por ejemplo, mucha de la información se transmite por radio porque es la manera en que los chilotes han usado tradicionalmente para comunicarse, tienen poco acceso a otros medios. Entonces, bueno, ahí radio va a ser una de las claves en el acceso a la información. No va a ser lo mismo en Valparaíso, no sé, en Santiago, que quizás la radio es un elemento, pero no es un elemento tan importante, y Internet, que tiene mayor penetración, puede ser un elemento más importante. Asimismo, dice, considerará la oportunidad y mecanismos para formular observaciones, obtener respuesta fundada de ellos, obtener respuesta fundada de ellas, eso es importante, considerando cómo se fundamenta la respuesta, considerando criterios de viabilidad legal, pertinencia técnica y oportunidad. Viabilidad legal, pertinencia técnica y oportunidad. Esos tres elementos son elementos que deben estar considerados por parte de la autoridad para responder una observación ciudadana. Y va a pasar
ya en los procesos que yo he visto, al menos viene pasando, va a pasar que van a haber observaciones que van a estar reñidas desde el punto de vista de, por ejemplo, la viabilidad legal o la pertinencia técnica, también la oportunidad. Y el organismo que responda a estas participaciones, a estas observaciones, tiene ahí también una oportunidad de formación cívica, ambiental, pública, que es la posibilidad de explicar por qué una determinada cuestión que un ciudadano ha presentado es inviable desde un punto de vista técnico o es inviable desde un punto de vista jurídico. Lo más común va a ser que ya sea el gobierno regional o la municipalidad no tenga las potestades para hacer algo que los ciudadanos soliciten, ¿no? Y que sea en realidad una potestad del gobierno central, incluso a veces ni siquiera son potestades de la administración del Estado, sino que requieren de una modificación legal, por ejemplo. Y eso es bueno explicitarlo. Lo mismo respecto a las dificultades técnicas para generar ciertas soluciones climáticas. Bueno, los órganos deben facilitar las instancias de participación dentro de sus competencias y esto tiene que hacerse de manera abierta e inclusiva, estándar de Escazú, teniendo especial consideración de sectores y comunidades vulnerables, aplicando enfoque multicultural y de género. Estándar de Escazú de nuevo y por lo tanto me apego a lo que dije anteriormente, importante tener en consideración. Las sesiones de los consejos de ministros, bla, 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 deberán ser transmitidas por directo. Ya, esto no es, y las actas estarán disponibles. Esto no nos interesa tanto para esto. Vamos a ver ahora, y esto es muy rápido, algunos de los mecanismos que están establecidos para los distintos instrumentos hasta que lleguemos a los planes regionales. Ahí vamos a ir frenando y viendo cuestiones más específicas. La estrategia climática a largo plazo tiene un mecanismo relacionado con la transparencia, tiene otro relacionado con una etapa de participación ciudadana. Esa etapa de participación ciudadana tiene además o más bien, la propia estrategia debe considerar un apartado de educación a la ciudadanía para abordar el cambio climático. O sea, la estrategia debería facilitarnos también el trabajo de crear los planes de acción regional y comunal. Y debería facilitar también la creación de espacios de participación de las comunidades. La propia estrategia debería hacer esto. Además, debería permitir entre sus medios de implementación el fomento de intercambio de experiencias a nivel nacional y regional sobre medidas de mitigación y adaptación de cambio climático a nivel local. Hay algunas cosas no creadas por el Estado que yo conozca, hay algunas cosas de la sociedad civil sí creadas para favorecer este intercambio. Municipio Verde, por ejemplo, es un programa que permite ese intercambio entre organismos locales, digamos, organismos locales de conocimiento respecto de medidas de adaptación, mitigación y en general medidas ambientales, incluidas las de cambio climático. En lo que se refiere a la contribución nacionalmente determinada, a los NDC, y esto es importante también porque está sucediendo hoy, está sucediendo hace como 5 días, si no me equivoco, el viernes pasado, creo que se abrió la primera fase de proceso para la actualización de la contribución nacionalmente determinada. Y en este instrumento de gestión hay, de nuevo, un proceso de información, un proceso de participación que tiene, en este caso está regulado legalmente, una duración de 60 días hábiles, tiene un requerimiento, un requisito de que exista información necesaria para dar cumplir, esto es lo mismo que lo anterior. Y tiene también un plazo de 10 días hábiles desde iniciada la etapa de participación ciudadana para ser presentada ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y de la Cámara de Diputados. En la contribución nacionalmente determinada existe como un proceso más complejo de creación que tienen los distintos poderes del Estado. En los planes sectoriales de mitigación, el artículo 8º de la ley establece también que se incluirá un proceso de participación ciudadana de 30 días hábiles
Ese proceso de participación ciudadana es algo que es interesante, incluye la participación ciudadana de los municipios, o sea, son en este caso los municipios puestos como en la posición de ciudadanos, no de generadores de la participación, sino que de no sé cómo decirlo, pero de los que van a participar. Y entonces los municipios van a poder participar del procedimiento de creación de estos planes sectoriales. Bueno, es el reglamento el que detalla estas obligaciones y los planes van a ser revisados cada 5 años. En el caso de los planes estratégicos de recursos, desaparecí de nuevo. Hola, Nico. Lo escuchamos, pero no se ve su cámara. Ya, ok. Volveré a aparecer. En el caso de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, se crea también un procedimiento de participación ciudadana, en este caso de 60 días hábiles. Y en el caso de los planes de acción regional de cambio climático, y aquí esto nos va interesando un poco más, también se establece un procedimiento de participación ciudadana que tiene una duración en este caso de 30 días, además de establecerse otros procedimientos. Ya. Curiosamente, en el caso de los planes comunales de acción climática, no se establece específicamente en el reglamento un procedimiento de participación. Sin perjuicio de esto, todas las obligaciones respecto de los estándares de participación ciudadana le aplican a los municipios. Le aplican porque el Acuerdo de Escazú le aplica al Estado, le aplican porque la Ley de Cambio Climático habla de los organismos de la administración del Estado, entre los cuales están los municipios, pero el reglamento, el DS 16-2023, no hace una mención específica a los procedimientos de participación en los municipios. Yo personalmente tengo la duda de por qué es eso. Puede ser que tenga que ver con las facultades legales de los ministerios que dictaron el reglamento, que tendría, en el caso de los municipios, quizás que venir del Ministerio de Interior. Entonces quizás vamos a ver un reglamento posterior, pero ello no obsta, independiente de que el reglamento no lo diga específicamente, no obsta que los municipios puedan llevar a cabo el procedimiento con participación ciudadana, que es aquella que está establecida para los demás planes en el propio reglamento. Obligaciones específicas de participación de acuerdo al reglamento. La primera obligación específica que me interesa marcarles es la que tiene que ver con el expediente administrativo. Que si bien uno puede creer que no es, y efectivamente es así, que no es una obligación de participación, sino que es una obligación de acceso a la información, por supuesto es muy relevante para que se pueda llevar a cabo la participación. Y entonces lo que dice el artículo 10, en este caso del reglamento, es que todos los procedimientos administrativos y actividades reguladas en este reglamento darán origen a un expediente público en formato electrónico y al que todas las personas o agrupaciones tendrán acceso oportuno a través de los medios adecuados. Esto supone un primer desafío importante, ¿no? Hay que crear estos expedientes electrónicos públicos que puedan ser revisados por cualquier persona. Quienes deben crear esos expedientes son las autoridades responsables del instrumento que se trate y corresponderá a dicha autoridad incorporar además ese expediente en el Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana sobre el Cambio Climático, que está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, garantizando el acceso al expediente en sus oficinas a través de los medios que resulten idóneos. O sea, aquí se soluciona la cuestión que veníamos diciendo antes: si solo la participación va a ser digital, se soluciona en términos del expediente. El expediente al menos debe estar tanto en físico en la oficina como en digital en el sistema del Ministerio de Medio Ambiente, y en ambos casos debe ser accesible a cualquier persona o agrupación de personas que requiera de observarlo. ¿Qué contiene este expediente? Todos los documentos que se hayan acompañado en el procedimiento.
Y se regirá, bueno, por lo dispuesto en el artículo, o sea, perdón, en la ley de acceso a la información pública, correspondiendo a la autoridad responsable facilitar el acceso a todas las personas, en especial a los grupos de situaciones vulnerables, estableciendo procedimientos de atención que faciliten la formulación de solicitudes y la entrega de información, considerando sus condiciones y especificidades en el marco de la señalada ley. Y esto, bueno, es resorte entonces de cada uno de los organismos establecer esos mecanismos con los cuales va a poder darle acceso a personas en distintas situaciones que puedan requerir de este expediente. El artículo 11 del reglamento ya entra en terreno directo de la participación misma, ¿no? Repite un poco las cosas que están en la ley, pero también hace algunas especificaciones. Toda persona o agrupación tiene derecho, eso ya lo dijimos, la participación será abierta, lo explicamos, inclusiva, lo explicamos, oportuna e informada a través de medios apropiados. Informada a través de medios apropiados también, ya lo hemos hablado. La oportunidad de la participación es una cuestión que puede ser un poquito más gris, y de hecho el mismo artículo después lo desarrolla, ¿no? Entonces dice, podrá desarrollarse antes del inicio formal de los procedimientos y durante todas las fases del ciclo de los instrumentos de gestión del cambio climático, especialmente en sus etapas iniciales, a través de mecanismos de participación temprana, tales como actividades de entrega de información y divulgación de manera clara y comprensible y recepción de antecedentes u opiniones de actores relevantes. La recomendación que hacen los organismos internacionales es que la participación esté abierta durante todo el proceso de creación de un instrumento. Y entonces uno podría tener, con distintas metodologías, participación desde que se empieza a planificar el instrumento hasta que el instrumento ya está listo para su redacción y su sanción por el organismo que corresponda. Este reglamento parece recoger esa forma de pensar en la participación y entonces dice, bueno, podrá hacerse participación desde incluso antes de que haya un instrumento en sí mismo, ¿no? O sea, no solo la práctica nacional es muy asidua a hacer participación desde que hay una propuesta. No solo se puede hacer desde la propuesta, sino que también se puede hacer desde antes, buscando elementos para construir la propuesta. Y entre ellos se pueden hacer, o sea, las metodologías para hacer esta participación están abiertas. Este reglamento menciona un par, yo diría que las menciona de manera a modo de ejemplo, o sea, no hay una lista ahí taxativa, y entonces dice, por ejemplo, tales como actividades de entrega de información, divulgación y recepción de antecedentes u opiniones de actores clave. O reuniones con actores relevantes en materia climática en la comuna, por ejemplo, o en la región, pueden ser parte de este proceso de participación temprana. Los mecanismos de participación deberán aplicarse con especial consideración, esto también ya lo vimos, características sociales, económicas, culturales y geográficas de género, lo anterior sin perjuicio de los estándares propios de la consulta indígena, cuestión que también hablamos. El proceso de consulta deberá considerar la oportunidad y mecanismos apropiados para la presentación de escritos de observaciones y la elaboración de respuestas. Hay que tenerlo en cuenta en el cronograma de la participación que algún funcionario o funcionaria va a tener que contestar esa participación. Y bueno, toda esta formulación se hará a través del sistema nacional, además de los medios físicos que autorice el responsable. Se abre entonces la participación, ya sea temprana o desde que hay un instrumento que se está proponiendo. Llegan las observaciones. Las observaciones a veces pueden ser inadmisibles, ¿no? O sea, pueden ser observaciones que no estén conectadas con efectivamente el trabajo que se está haciendo. El reglamento, en este caso y en otros casos esto no lo había visto, dice específicamente cuándo van a ser inadmisibles, ¿no? O sea, cuándo la autoridad puede declararla inadmisible. Cuando no tienen relación con el instrumento en consulta, obvio. Cuando fueron ingresados fuera de plazo, ok. Cuando no fueron ingresadas a través de los canales habilitados al efecto, esto puede ser un poquito más peliagudo, porque si los canales no son suficientemente abiertos, puede ser dificultoso, pero ok. La observación fue formulada a través de un lenguaje inapropiado. Esto también puede ser complejo. Hay lenguaje evidentemente inapropiado cuando, no sé, contiene insultos y cosas de ese tipo, pero eventualmente pueden haber algunos espacios grises.
Yo recomendaría más bien ser tolerantes frente a un lenguaje, a lenguajes que quizás no sean tan cómodos a pesar de que puedan parecer inapropiados, si es que no son evidentemente inapropiados. Y por último, la observación fue ingresada previamente en idénticos términos por la misma persona, o sea, ingresó dos veces la solicitud, obviamente, o sea, la observación obviamente se borra la segunda. ¿Qué hace con esta observación el organismo público, esta observación ciudadana? Respecto de las que son declaradas admisibles, la autoridad deberá desarrollar un análisis y ponderación de la observación. Análisis y ponderación. Ponderación significa sopesar la información que contiene la observación frente a la información disponible, al expediente electrónico. Y entonces decir, mire, usted me está diciendo que, no sé, en una comuna costera, el mar va a subir 3 metros, ¿no? O sea, la playa se va a disminuir 3 metros. Y que entonces se debe tomar una medida en el metro 3 y ahí poner, no sé, una contención. En el expediente hay 4 informes técnicos de universidades que dicen que esto no van a ser 3 metros, van a ser 2. Y entonces la medida que nosotros estamos tomando en la playa, pero a los 2 metros, pareciera ser más idónea, ¿no? Eso sopesar esa información, se sopesa contra la información disponible, que es la información que está en el expediente. Y a veces se sopesa contra información externa, pero en ese caso lo recomendable es incorporarla al expediente. O lo sopeso con un informe que encontré en internet del tema que me dice esta persona en la observación. Vale, pero incorporemos ese informe entonces en el expediente de manera que la respuesta y las fuentes de la respuesta queden contenidas en el expediente. Ponderar entonces y analizar la propuesta o la observación a partir de los criterios que ya habíamos visto: viabilidad legal, pertinencia técnica y oportunidad, evaluando su incorporación. Para dicho efecto, se puede requerir apoyo de las demás autoridades coadyuvantes. Eventualmente se le puede pedir, por ejemplo, en esto que estábamos hablando, que tiene que ver con la línea de la más alta marea, se le podría pedir a la Directemar que emita una opinión, ¿no? Entonces el gobierno regional el Comité Regional de Cambio Climático de la región X le pregunta a la Directemar de esa misma región, bueno, qué es lo que ella sabe o conoce respecto de la línea de más alta marea proyectada para los próximos 20 años, por ejemplo. Del mismo modo, previo al pronunciamiento del Consejo de Ministros o la aprobación del comité regional correspondiente, la autoridad responsable pondrá a disposición del público un informe que sistematice los resultados del proceso de consulta. Previo al pronunciamiento, debería existir un documento disponible para todos en el expediente electrónico donde básicamente, este documento seguramente lo han visto otras veces, estén todas las observaciones ciudadanas en una columna y en la otra columna la respuesta a esas observaciones ciudadanas. Este es el estándar mínimo de participación, que haya una respuesta. Luego, el estándar siguiente, y entiendo que la ley lo que busca es que se produzca el estándar siguiente, es que esas observaciones incidan en la decisión. O sea, que le pongamos los 2 dientes de ajo a la sopa, ¿no? Que tratemos de incorporar aquellas visiones de la ciudadanía en nuestra decisión sobre un plan de acción climática regional o comunal. Asimismo, previo a la entrada en vigencia del instrumento, la autoridad responsable publicará las observaciones recibidas durante la consulta y sus respuestas fundadas, considerando los criterios de viabilidad legal, pertinencia técnica y oportunidad de conformidad a los procedimientos establecidos al efecto. Por último, la autoridad será responsable de facilitar instancias y mecanismos de participación, propender al desarrollo de iniciativas de participación temprana en el marco de sus competencias y atribuciones, y estará facultada para implementar mecanismos participativos en forma previa al inicio formal del procedimiento administrativo o actividades asociadas. Ahí como que repiten la misma idea, pero yo creo que probablemente tiene que ver con dar esa autorización directa. Participación temprana, hay una idea de que ojalá haya participación temprana para que ojalá la primera creación de los planes ya contenga una visión ciudadana. Es más fácil incorporar las visiones de la ciudadanía en un plan cuando se hace de manera más temprana, y por eso está esta tendencia del reglamento de buscar que las autoridades hagan esa
participación temprana. La autoridad además debe promover el establecimiento de canales apropiados, esto ya lo hemos hablado de distintas formas, e identificar a personas o grupos en situaciones vulnerables, procurando involucrarlos de manera activa. Esta es la inclusividad, ¿no? Procurando involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación a través de medios y formatos que permitan eliminar las barreras de exclusión. Para el desarrollo de una participación ciudadana efectiva, la autoridad responsable deberá velar por información clara, oportuna y comprensible, medios apropiados, escritos electrónicos o orales, conforme a las circunstancias del proceso. Poco reiterativo, porque esto ya está en la ley, está en otro artículo del reglamento, está de nuevo en este artículo del reglamento, para que quede completamente claro que la autoridad debe hacer esto. Deberá informar además a través de los medios, los medios a través de los cuales dará a conocer los resultados de los mecanismos de participación aplicados. Y con eso hemos concluido esta parte de la clase, don Nicolás. Ya, entonces ahora comenzamos con la sección de preguntas. Y una primera pregunta, profesor, para abrir esta sección es: ¿cuál es el objeto de la participación ciudadana si la misma es consultiva, informativa y no vinculante? ¿Qué sucede si no se consideran las observaciones PAC? Ya, los niveles de incidencia de la participación ciudadana pueden ser diversos, ¿no? Y la persona que hace la pregunta menciona dos niveles, que son el nivel informativo, que yo no diría que ni siquiera es participación ciudadana, es acceso a la información, y el nivel consultivo. El nivel consultivo no implica que no haya incidencia. El nivel siguiente, de acuerdo a la escala de la persona que hace la pregunta, es el nivel vinculante, o sea, que la autoridad esté obligada a tomar en cuenta las observaciones de la ciudadanía. Lo intermedio entre esas dos cosas es, creo yo, lo que está buscando esta ley, y que hace lo mismo la ley de medio ambiente, que es la ley 19.300, que es buscar que las observaciones ciudadanas sean consideradas o ponderadas, ¿no? Que sean consideradas o ponderadas no es solo una consulta, sino que es un mecanismo que fuerza al tomador de decisiones a hacer un trabajo reflexivo respecto de la observación que ha planteado un ciudadano. Y ese trabajo reflexivo debería llevar a la incorporación de algunas de las observaciones o alguna parte de las observaciones, ¿no? Es muy poco probable que un trabajo reflexivo bien hecho implique solamente responder a todas las observaciones de manera mecánica. Ahí no habría un trabajo reflexivo. Y si no hay un trabajo reflexivo, entonces no se está cumpliendo con el estándar de participación. Y si no se está cumpliendo con el estándar de participación, entonces existe la posibilidad para un juez, que en este caso podría ser, diría yo, los jueces del Tribunal Ambiental, pero vamos a ver, porque todavía no existe ningún litigio al respecto, debieran ser los jueces de los tribunales ambientales, que existe la posibilidad de anular el procedimiento. Y esto ha sucedido en materia de resoluciones de calificación ambiental, que es lo más común, pero también ha sucedido en materia de instrumentos regulatorios. Por ejemplo, el decreto de material particulado 10, que fue reformado en el año 2013, fue impugnado, se llevó a juicio esa modificación, precisamente por dos motivos principales. Uno era el hecho de que se estuviera retrocediendo en protección de la salud, entonces se vulneraba el principio de no regresión, y el otro era que la participación ciudadana no se haya hecho de manera adecuada. Y se anuló ese decreto por no haber hecho la participación ciudadana de manera adecuada. En una interpretación que hizo tanto el Tribunal Ambiental como la Corte Suprema, bien interesante, porque ni siquiera tenía que ver con que no se hubieran escuchado suficientemente las observaciones, sino que tenía que ver con que el procedimiento no haya sido suficientemente activo por parte del Ministerio. O sea, en ese fallo, lo que dice la Corte Suprema y el Tribunal es que usted publique una cuestión en la página web no es suficiente para satisfacer un estándar de participación. Y esto estamos hablando de un estándar previo al actual, del año 2013. No había Escazú.
Y no había tampoco otros instrumentos internacionales que han hablado de participación ciudadana. Y sin embargo, de todas maneras, la Corte y el Tribunal Ambiental dijeron que la participación ciudadana en materia ambiental requiere de un esfuerzo. Eso en materia regulatoria. En materia de resoluciones de calificación ambiental, hay un montón de ejemplos de casos donde se ha fallado que la administración no tomó suficientemente en cuenta la participación ciudadana. Por lo tanto, no es vinculante la participación, pero sí tiene un espacio de incidencia importante que tiene que ser observado por quienes están creando los planes. Bien, entonces continuando con las preguntas y en ese mismo sentido, profesor, nos preguntan, ¿podría diferenciar entre el concepto de inclusión, participación y empoderamiento? Y a su vez, ¿podría explicar nuevamente la diferencia entre los dos tipos de privados dentro del Estado regulador? Lo segundo, primero. La diferencia entre los dos tipos de privados, para efectos del Estado regulador, es la relación que tienen con el Estado a través de la regulación. Un tipo de privados, que son los regulados, van a tener una relación con el Estado a través de la regulación que determina sus posibilidades de actuación en sus actividades. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Soy la empresa sanitaria y la empresa sanitaria está regulada por el Estado, la empresa sanitaria es privada, está regulada por el Estado, y en esa regulación el Estado va a forzar a la empresa sanitaria, por ejemplo, a que haya continuidad del servicio, o sea, que llegue agua permanentemente a nuestros hogares, o va a forzar a que esa agua tenga cierta calidad. Ok, eso es la relación entonces entre este privado y el Estado, ¿no? El privado regulado o regulado, es la mejor manera de llamarlo. Los otros privados vamos a ser nosotros, usuarios de la empresa sanitaria, ciudadanos de este Estado, que tenemos con esa misma regulación, tenemos una relación muy distinta, porque esa regulación que fuerza a la sanitaria a dar continuidad de servicio, para nosotros es una manifestación de nuestro derecho de acceso al agua. Entonces, claro, y el derecho a la salud y el derecho a la vida, podríamos conectar otros, pero pongámosle el derecho al agua. Entonces, esa misma regulación a nosotros no nos limita en nada, nuestras actividades no se ven trastocadas por el hecho de que existe una regulación para las sanitarias, en este caso, sino que, todo lo contrario, nos otorga mayor libertad en este caso, pues no tenemos que estar pendientes de juntar agua alguna hora o de no sé, hacer nuestras actividades alguna hora, porque tenemos continuidad del servicio. Entonces, estos dos privados tienen, respecto de la misma regla, una relación con el Estado que es muy distinta, como podemos ver. Además, hay una relación entre ellos, ¿no? Hay una relación entre nosotros y la sanitaria que nos vamos a bueno, vamos a tener que pagar porque nos da agua, nosotros podemos exigirle algunas cosas, entre ellas la continuidad del servicio, etc. Eso respecto de la segunda parte de la pregunta. Respecto a la primera parte de la pregunta, me parece que la pregunta era la diferencia entre participación, empoderamiento y... Inclusión. Ya. ¿Inclusión? La participación, como señalé varias veces, es un derecho, un principio y un mecanismo tiene muchas características específicas que están dadas desde los tratados, leyes y reglamentos que la han reconocido. Entre esas características está el que sea inclusiva, ¿no? Entonces, la participación es que yo me puedo hacer parte, valga la redundancia, de una toma de una decisión pública. Puedo concurrir con mi visión del asunto a la autoridad que está tomando la decisión para que considere mi posición. Esa participación se va a dar a través de un mecanismo, que puede ser cualquiera. Ese mecanismo, para que cumpla con el estándar de participación adecuado, tiene que ser inclusivo. Y el hecho de que sea inclusivo quiere decir que permite incorporar a las personas, no solamente a quienes por sí mismos participarían, sino que permite incorporar, o sea, no solo permite, sino que realiza una acción positiva para incorporar a las personas al procedimiento en cuestión.
O sea, va a ser inclusivo cuando yo busco las formas en que personas que podrían tener una dificultad para hacerse parte del procedimiento se puedan hacer parte. Como por ejemplo, hacerlo en un lugar accesible en términos de transporte, hacerlo en un lugar accesible en términos de personas que tengan alguna situación de discapacidad, hacerlo en un horario adecuado para que las personas que trabajan o que cuidan, que también es un trabajo, puedan hacerse parte de este proceso, etc. El concepto de empoderamiento, no lo tratamos el concepto de empoderamiento en esta clase, pero es un concepto que busca dotar, entregarle a las personas herramientas para que puedan superar ciertas situaciones de dependencia o de dificultad de acceso a alguna instancia o algún elemento, ¿no? Pero que no está directamente conectado con un proceso de participación, sino que puede ser un procedimiento completamente aparte. Entonces, por ejemplo, si cualquiera de ustedes va hoy en día y hace un taller en un colegio y le enseña a los niños, niñas y adolescentes las maneras con las cuales pueden hacerse parte de las políticas públicas en general, eso sería un proceso de empoderamiento, ¿no? Entonces le estoy ayudando a esas personas a entender herramientas existentes para hacerse parte de algo. El empoderamiento sirve a la participación en el sentido de que más personas van a participar en la medida que estén empoderadas, pero no son lo mismo. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Y es, ¿existe algún método reconocido para evaluar el éxito de una consulta ciudadana? Un ejemplo de ello sería evaluar factores como la representatividad, diversas opiniones e incluso el impacto en las decisiones. Eh, me pilla un poco, me pilla en el sentido que sé que existen esos mecanismos, eh, pero pero no sé específicamente qué metodologías usan. Yo lo veo desde un punto de vista quizás muy institucional o muy jurídico, donde le diría un proceso de participación es exitoso en la medida que los estándares legales de la participación, los estándares no son legales, pero los estándares de la participación se están cumpliendo. Ahora, claro, la receptividad que exista, por ejemplo, de las observaciones ciudadanas, seguramente debe ser importante para entender el éxito del proceso, pero ahí me pierdo, en esas metodologías más específicas, prefiero, digamos, habría que buscar libros específicos de esas metodologías. Bien, gracias, profesor. Bueno, siguiente pregunta. ¿Existen comentarios en la participación ciudadana que son totalmente opuestos y cómo se puede considerar ambos comentarios y qué se hace en estos casos? Súper buena pregunta. Sí, van a existir comentarios absolutamente opuestos en un proceso de participación. Yo diría que lo que hacen esos comentarios absolutamente opuestos es abrir un rango. Entonces, pensemos en un comentario absolutamente opuesto. Eh, Queremos que se construya esta carretera en este borde costero porque nos va a permitir mejorar la conectividad y vender mejor nuestros productos. Comentario uno. Comentario 2. No queremos que se haga una carretera en este borde costero porque va a destruir la conectividad de las especies biológicas que habitan en el sector, va a dañar el ecosistema y va a permitir que aumente la contaminación. Ya, dos comentarios completamente opuestos aparentemente al principio, ¿no? O sea, los dos, uno dice sí a la carretera, el otro dice no a la carretera, pero los dos tienen otra información. Dicen por qué sí y por qué no. Esa otra información ya nos es útil, ¿no? Porque nos permite hacer un mapeo como de intereses en torno al sí y al no. Pero además, tanto el sí como el no van a ser elementos que tienen que ser, con sus respectivas justificaciones, van a ser
necesarios de sopesar a la luz de los elementos que ya están contenidos en el expediente, por un lado, y van a ser necesarios de sopesar a la luz de las obligaciones legales del organismo en cuestión y las capacidades legales del organismo en cuestión, las potestades. Entre esas cuatro cosas, uno ya arma como un mapa de dónde podría estar la decisión. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que dimos, ¿no? Entonces, sí a la carretera porque nos va a permitir vender mejor nuestros productos. Seguramente, si el mandato legal del organismo que está tomando la decisión es un mandato enfocado a la mayor productividad de las actividades industriales de una zona, entonces, por el mandato legal, quien está tomando esa decisión tendría que decir bueno, la posibilidad de venta, es algo que voy a tomar un poco más en consideración, ¿no? Pero después del expediente, y el expediente podría perfectamente decir, con un informe de algún organismo, decir, mire, sabe, las posibilidades de venta de los productos en realidad no van a crecer, aquí hay una proyección que hizo, no sé, un economista, y en términos de posibilidades de venta de productos vamos a estar igual con o sin carretera. Entonces, en ese caso en particular, uno podría decir, bueno, descarto esta parte de esta información, ¿no? O sea, de esta opinión, de esta observación. En la persona que dice que quiere la carretera, está bien, quiere la carretera, pero las razones por las que lo dice son razones que no conversan con la realidad material ni con las proyecciones científicas. Por el otro lado, en cambio, la persona que dice que no quiere la carretera porque se va a perder la conectividad de las especies biológicas, mire, acá hay otro informe de que me entregó, no sé, Cernapesca, donde dice que efectivamente la nidificación de tal y cual especie de ave se produce precisamente en el lugar donde queremos poner la carretera. Y esa ave, no sé, está en peligro de extinción. Entonces, chuta, esta información del expediente pareciera conducir más hacia la decisión que está apuntando esta persona que hacia la de esta otra persona. ¿Cómo se responde a eso entonces? Precisamente sopesando todos esos elementos. Mire, respecto al punto de la carretera, don Juan dijo que la quería porque quería mayor conectividad, pero resulta que el informe del Ministerio de Economía dice que esa conectividad no va a aumentar la venta de sus productos. Don Pedro dijo don Pedro dijo que no la quería porque va a afectar a las especies y resulta que acá hay un informe de el SAC que dice que efectivamente es así. Entonces, al sopesar estas dos visiones, me doy cuenta quizás de la distancia que existe entre los elementos del expediente y los elementos que me dieron las personas. Espero haberme explicado. Yo sé que es difícil, como en el área chica de esto es difícil, ¿no? Y estoy dando un ejemplo, y siempre con un ejemplo va a ser más fácil que con la realidad, pero espero que explique más o menos como el proceso que hay que llevar a cabo con la información y con las observaciones. Bien. Otra pregunta, profesor, es ¿cómo se vincula la pobreza energética con la justicia climática? Bueno, las personas en situaciones, las personas más pobres, digamos, están en una situación más vulnerable en términos generales respecto de la crisis climática, eh, pero con algunas especificidades. O sea, no, la pobreza en sí misma ya es un factor de vulnerabilidad, pero la pobreza además lleva a otros factores de vulnerabilidad que son los que hay que tener más en cuenta a la hora de crear los planes de acción climática. Por ejemplo, no sé, si pensamos en la zona de Valparaíso, algo que se ha repetido cientos de veces, que son las tomas de terreno en los sectores de las quebradas, que después llevan o están en un alto riesgo de incendio, a propósito de los incendios forestales que están aumentando por la crisis climática. Entonces, y bueno, también por la acción humana. Acción humana. En ese caso, la pobreza implica una vulnerabilidad a un riesgo climático. Pero también la pobreza puede implicar una vulnerabilidad en términos de la participación misma. Porque las personas en situaciones de pobreza generalmente tienen
bueno, va a depender del tipo de pobreza, pero mucha de esa pobreza también aleja a las personas de los procedimientos públicos y entonces para llevar efectivamente a la participación a esas personas se requiere de un esfuerzo adicional. Ahí lo que les recomiendo mirar hay varios informes y manuales y guías del Ministerio de Desarrollo Social, los que los vienen desarrollando hace muchos años, para hacer participación con personas, por ejemplo, en situación de calle, que es lo más extremo en términos de pobreza, y también en otras situaciones de pobreza que permiten facilitar ese vínculo. Ahora, desde la justicia climática, obviamente, o no sé si obviamente, pero la distribución de cargas y de beneficios debe considerar la situación basal de las personas y por lo tanto no debiéramos tener medidas que a propósito de salir de la crisis climática signifiquen una carga mucho mayor para personas en peores situación económica. Bien. Otra pregunta, profesor, es si es que la participación ciudadana debe ser abierta, ¿es posible fijar plazos de esta en un plan de acción comunal? Ello con el fin de organizar la participación y las respuestas fundadas, sobre todo considerando que el reglamento no incluye la participación ciudadana en los planes comunales. Sí, es posible fijar plazo. Los plazos deben ser amplios, pero evidentemente tienen que existir esos plazos para darle certeza también a la participación, ¿no? Y si bien no existe en el reglamento, en la guía de PAC de los planes comunales, que la conversamos también la clase pasada, sí se habla de una estrategia de participación ciudadana que debe incluirse dentro del procedimiento, o sea, dentro del procedimiento de creación de los planes. Y esa estrategia, en el caso de esta guía, lo que se recomienda en la guía es que la estrategia incluya tanto un procedimiento más abierto como los procedimientos específicos frente a los organismos de participación ciudadana de la comuna, incluida la Mesa Territorial de Cambio Climático y, por supuesto, el COSOC. Bien. Y una última pregunta, profesor, para cerrar, es ¿cómo bajar el lenguaje técnico al final a las comunidades? Esa pregunta me mata un poco. Pucha, es súper difícil. Es súper difícil no porque sea tan difícil traspasar algo del lenguaje técnico al lenguaje humano común y corriente, pero sí por la posible pérdida de elementos esenciales. Hay técnicas especiales, de nuevo, yo no las manejo, pero hay técnicas de una disciplina que se llama la comunicación efectiva de la ciencia o la divulgación científica, también se le dice, que buscan precisamente enseñarle a los científicos y las científicas a cómo llevar su conocimiento a lenguajes más sencillos. Yo he observado estos procesos, yo mismo no lo he hecho, he observado esos procesos y lo que he visto es que a los científicos y científicas se les dificulta bastante hacer ese traspaso. Y diría, y aquí esto es demasiado de mi propia persona, no tiene mucho trasfondo técnico ni literatura en la que me apoye, pero diría que más que sean los propios científicos y científicas los que traspasan la información, se requiere de personas que, bueno, como muchos de ustedes, que tienen una labor que incluye la información científica, pero que conversan permanentemente con ciudadanos de a pie, que son quienes acuden a los procedimientos en los organismos públicos. Creo que están ustedes en mejor posición de hacer un traspaso, ¿no? Porque requiere entender el funcionamiento de elementos técnicos, pero también los intereses de las personas. Y yo creo que en ese juego entre elementos técnicos e intereses es donde se puede construir un lenguaje más adecuado, más fácil de comprender.
Pero, insisto, es complejo y por eso mismo yo espero que desde el Ministerio de Medio Ambiente se generen algunas guías, porque lo peor que nos puede pasar, y es una típica cuestión que pasa, es que tengamos por un lado un expediente de 5.000 páginas con gráficos y algoritmos y por el otro lado un video donde una abuelita de dibujo animado le dice a su nieto de dibujo animado que sí, el cambio climático es muy grave, y como que con eso tradujo las 5.000 páginas, ¿no? Eso no funciona. Entonces, espero yo que el ministerio haga esa bajada, pero si no, muy personalmente creo que particularmente las personas que trabajan, por ejemplo, en las direcciones de medio ambiente de los municipios, en general tienen una buena capacidad de hacer esa bajada de información.